Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 4 de mayo, sábado de la quinta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, al continuar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 16, versículos 1 al 10. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia a ayudarnos». Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Hay varios puntos sumamente importantes en la lectura que acabamos de hacer del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pongámonos primero en contexto. Recordemos que hemos leído cómo se ha ido a discutir a Jerusalén el tema de la circuncisión. Se ha producido el primer concilio. El concilio significa la reunión de todos los apóstoles y presbíteros para discernir sobre una problemática, sobre un tema que ha surgido. Ha surgido en Antioquía ese deseo de algunos judíos ya cristianos de que todos los paganos que entren a formar parte de la iglesia tienen que circuncidarse y tienen que cumplir con todas las normas judías. El Concilio de los Apóstoles ha decidido que no, que esto no era necesario, y han impulsado a Pablo a que siga adelante con esa misión evangelizadora. Y Pablo continúa. Primer punto entonces importantísimo en lo que hemos leído es ver cómo después de que la iglesia se reúne y discute sobre un tema, ¿qué sucede? Sucede que la fuerza de la evangelización se incrementa. Y Pablo continúa con esa misma fortaleza, con esa misma fuerza, y va a Derbe y luego a Listra. Segunda parte importantísima que hemos leído. Había allí en Listra un discípulo llamado Timoteo. Aparece este conocido Timoteo. ¿Por qué? Porque tenemos las cartas de San Pablo a Timoteo que leemos con tanta afición y que leemos con tanto agrado. Y vemos el inicio aquí de quién es ese personaje llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Es decir, Timoteo tiene por un lado un padre griego que no pertenece al pueblo de la alianza y como madre a una judía, pero que ha recibido el evangelio, que se ha cristianizado. Y Timoteo goza de una muy buena fama entre los hermanos. Y entonces Pablo, ¿qué quiere? Quiere llevárselo consigo y lo circuncidó.
Y este es el tercer punto. Empezamos entonces a conocer de Timoteo y de dónde surge este personaje que después va a ser nombrado obispo, y San Pablo le va a dedicar cartas para expresarle cómo debe continuar esa labor de obispo. Y por otro lado, se nos presenta que es circuncidado. En atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano, pero que su madre, como hemos dicho, era judía. Puede parecer extraño que ante la insistencia de Pablo y la defensa tan acérrima que ha tenido Pablo de no necesitar circuncidarse a aquellos que no provienen del pueblo de Israel, a Timoteo, que lo quiere llevar consigo para la predicación, para que lo ayude, lo circuncida. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo no ve en la circuncisión algo malo y no está en contra de ninguna de las leyes judías. Lo que está defendiendo Pablo es que en la predicación del Evangelio no se puede obligar a aquellos que no son judíos a entrar en la ley que le pertenece solo a los judíos y que ha sido pensada solo para ese pueblo. Esta distinción es la que defiende Pablo. Esta distinción tan importante es la que Pablo va a mantener durante su vida. Pero en este momento, delante de este Timoteo, de este hombre que quiere llevar consigo a la predicación, estima que es conveniente que se circuncide, pues es hijo de una judía. Y en atención a los judíos de aquellas regiones, lo hace. Qué bonito es darnos cuenta cómo Pablo reflexiona delante de cada situación. Y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos dejar llevar solo por la cerrazón de una norma. Cada norma tiene que ser evaluada y tiene que ser aplicada. No se trata de un relativismo moral. El día de ayer lo decíamos con mucha claridad. Lo que es bueno ayer es bueno hoy. Lo que es malo ayer es malo hoy. La moral no se transforma, pero lógicamente hay que darse cuenta cuando estamos hablando de un pecado y cuando no estamos hablando de un pecado. ¿Circuncidarse es pecado? No. ¿Circuncidarse es una acción mala? No. ¿Es una acción que necesitan hacer todos? No. Y entonces Pablo sabe evaluar la situación. Qué importante es esto. Fíjate la diferencia. La diferencia no es entrar a ver si un pecado es pecado o no. Si un pecado es pecado y lo será siempre. Pero muchas veces nos topamos con situaciones que no siendo pecados, conviene que no se hagan en determinados momentos y en cambio convendrá que en otros momentos sí se hagan. Delante de ciertas situaciones y en atención a ciertas personas, entonces se realizarán o no se realizarán. ¿Es pecado, por ejemplo, tomarse una copa de vino? No. ¿Tomarse un trago? No, no es pecado tomarse un trago. ¿Cuál es el pecado? Emborracharse. No, es que si te tomas una copa de vino, entonces eres un borracho. No, pues. Tomarse una copa de vino no es ser un borracho. Si un sacerdote se toma una copa de vino porque está en una reunión social, ¿comete pecado? No comete pecado. Resulta que delante de ciertas personas que son fácilmente escandalizables, es mejor que no se la tome, entonces no se la toma. Porque analizará la situación y el lugar donde se encuentra y tendrá atención a las personas que están ahí. Esta es la libertad con la que hace su examen y hace su análisis Pablo. En todas las ciudades por donde iban, daban a conocer las decisiones tomadas por los presbíteros y los apóstoles en Jerusalén. Y entonces las comunidades cristianas se fortalecían en fe y en número. El Espíritu Santo les había prohibido predicar en Asia y entonces pensaron ir a Bitinia. Pero se nos cuenta cómo Pablo tuvo una visión de un macedonio que le pedía
venir a Macedonia. Y fíjate aquí el último punto interesantísimo que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta este momento la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos ha contado en tercera persona lo que iba pasando. Pero en este momento resulta que la narración se transforma en primera persona. ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, el evangelista San Lucas. ¿Quién era Lucas? Un médico que ha sido discípulo de Pablo, que ha tenido probablemente un gran contacto con María Santísima, y por eso su evangelio es un evangelio tan precioso sobre la figura de María y los acontecimientos que otros evangelios no nos cuentan. Y escribe también el libro de los Hechos de los Apóstoles, inspirado por Dios. Y desde este momento que se nos está diciendo, Pablo ha llevado a Timoteo y también ha llevado a Lucas. Y Lucas por eso comienza a transmitir desde este momento ya no lo que escuchó, ya no lo que le contaron, sino que nos comienza a transmitir lo que él mismo ha vivido en primera persona. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Al continuar la lectura del capítulo 15 de San Juan, vemos cómo el Señor les ha dicho: permanezcan en mi amor, yo soy el camino, permanezcan en mi amor, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. ¿Cómo van a permanecer en mi amor? Cumpliendo mis mandamientos. ¿Y qué va a ocurrir si cumplen mis mandamientos? ¿Qué va a ocurrir si permanecen en mi amor? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir si transmiten mis enseñanzas? Que el mundo los va a odiar. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. No se preocupen. Que el mundo no está a favor del cristianismo. Sí, bueno, no han estado a favor de Cristo. Qué importantes son las palabras del Señor, porque nos está dando el camino para no estar en una guerra contra el mundo. Y esto lamentablemente le pasa a muchos católicos que lamentablemente tienen un corazón en guerra, permanentemente en guerra. Guerra contra el mundo, pero lamentablemente también guerra contra la iglesia y dentro de la iglesia. Y creen que hay que combatir con todos porque hay que imponer la verdad. No, la verdad no se impone. La verdad se transmite. Y se transmite a aquel que la quiere recibir. Y aquel que quiere vivir en la oscuridad, aquel que quiere vivir en la falsedad, Dios le ha dado la libertad justamente para eso, para que decida. Yo voy a cumplir mi misión de evangelizar, pero no estoy en guerra con nadie. Si el mundo no quiere entender, yo seguiré predicando la verdad. Y si soy odiado por el mundo por predicar el evangelio, bueno, el Señor me dice: sepan que a mí me ha odiado primero. A mí me han dado exactamente ese mismo odio. Si ustedes fueran del mundo, en cambio, el mundo los amaría como cosa suya. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Algo muy, muy sencillo, sumamente sencillo. Cuando uno contempla lo que es apreciado por el mundo, lo que es aceptado por el mundo, ¿qué tiene que tener claro? Bueno, tiene que tener claro que normalmente
normalmente, en la mayoría de veces, lo que es del gusto del mundo, lo que es apreciado por el mundo, no es lo que nos conduce a Dios. No es lo que nos conduce a Dios. Y esto es tan importante, ¿por qué? Porque me puede servir inmediatamente como una guía. Oye, que todo el mundo hace esto, que todo el mundo piensa esto. Bueno, entonces miraré con sospecha. Miraré con sospecha. No asumiré de buenas a primera que lo que piensa el mundo esté equivocado, pero miraré con sospecha para darme cuenta si es verdad o no. Es decir, cuando yo veo en el mundo una gran aprobación a una vida inmoral, cuando yo veo en el mundo una gran aprobación a música que no respeta la dignidad de la mujer ni del ser humano, cuando yo veo en el mundo políticas absurdas, pensamientos absurdos sobre la sexualidad, sobre la vida, sobre la falta de respeto a la vida. No es que todo el mundo está a favor de esto. Bueno, si todo el mundo está a favor de esto, lo más probable es que estén equivocados. Lo más probable. Y cuando vemos el rechazo a la doctrina católica, bueno, vemos lo que es. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Esto me lleva a otra reflexión más profunda. ¿Qué anhelo yo? Yo anhelo el aprecio de las personas. Oye, qué difícil es para muchos, para sacerdotes también, para los sacerdotes también, lidiar con el desprecio del mundo. ¿Por qué? Porque no es bonito. No es bonito el ser despreciado por el mundo, el ser rechazado, el que se inventen cosas falsas, el que hablen en contra tuya, el que te saquen por aquí, por allá, el que murmuren en tu contra. No, no es algo lindo, no es algo que uno anhela. Y puede resultar que como yo no anhelo eso, como no es algo bonito, yo convierta mi corazón hacia el aprecio del mundo y busque entonces el aprecio del mundo. Qué importante es renunciar a eso. No se trata de hacerse odioso delante del mundo, no, pero se trata de no tener un apego hacia el aprecio del mundo. Si soy bien recibido por predicar el Evangelio, qué bueno. Y si no soy bien recibido, bueno, qué bueno también. El que me recibe bien, yo no voy a cambiar la predicación del Evangelio para adecuarla a lo que al mundo le gusta escuchar. A mí me han dicho estas palabras. Padre, yo quiero que usted hable de cosas más bonitas porque yo quiero salir de la misa escuchando cosas bonitas. Bueno, yo creo que hablo de cosas hermosísimas porque hablo siempre del Evangelio. Lo que pasa es que el Evangelio tiene su dureza, tiene su radicalidad. El amor al que nos invita el Señor no es un amor de florecitas, no es un amor de sentimientos, es un amor verdadero de decisión por el camino del Señor. Y eso puede que a muchos no les gusta. El mundo los odia, ¿por qué? Porque al elegirlos yo, los he separado del mundo. Fíjate en estas palabras. Yo los he separado del mundo. ¿Qué significa? Que en una gran medida siempre el que sigue el camino de Cristo va a ser un bicho raro. Va a ser un bicho raro. No va a congeniar con el modo de pensar del mundo. Y por eso el Señor les dice, acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su Señor. No pretendas entonces ser superior a Cristo. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí no me han hecho caso en mis palabras, a ustedes tampoco. Y esto se los van a hacer por causa mía. ¿Y qué nos está diciendo el Señor entonces al final? No resientan su corazón. Si eres rechazado, si eres maltratado, si no hablan bien de ti, si no eres apreciado, no pongas en ello tu corazón. No dejes que tu corazón se resienta por ello. ¿Por qué? Porque si yo predico la palabra de Jesús y es rechazada, a quien rechazan no es a mí, es a Cristo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.